Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Elvio Martínez, soy docente del Instituto Superior Nuestra Señora de Fátima, de la carrera de la Tecnicatura en Seguridad e Higiene, en las materias de Química 1 y también de Organización Industrial. Eh, Hoy vamos a ver un pequeño esquema que preparé para que se puedan comprender mejor los cambios de estados de la materia. Recordemos. El punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido funde a una presión determinada. Esta definición la pueden encontrar en el apunte que envié en su momento. Como ejemplo, ¿cuál es el punto de fusión del agua? Es decir, ¿a qué temperatura el hielo sólido pasa al estado de agua líquida? La respuesta es 0 grados, en condiciones normales de presión, es decir, a una atmósfera. Ese es el punto de fusión del agua. Si la temperatura es menor a cero, por ejemplo menos 4, menos 5 grados bajo cero, el agua se encontrará en estado sólido, es decir, en hielo. Si la temperatura es mayor a cero, el agua pasará a estado líquido. Por ejemplo, 10 grados, 15 grados, 30 grados, el agua se encontrará en estado líquido. Y a su vez, el agua, si está en estado líquido, para poder llevarla a agua sólida, a hielo, debemos bajar la temperatura por debajo de ese punto de fusión. En este caso, por debajo de 0 grados. ¿Qué es el punto de ebullición? Es la temperatura a la cual un líquido hierve a una presión determinada. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? Es decir, ¿cuál es la temperatura del agua líquida pasa a agua gaseosa? La temperatura es 100 grados bajo 100 grados, en condiciones normales de presión. Ese es el punto de ebullición del agua. Si la temperatura es menor, por ejemplo 20 grados, el agua se encontrará en estado líquido. Y si la temperatura es mayor, a 100 grados, el agua pasará a estado gaseoso. Cada sustancia tiene diferentes puntos de fusión y también diferentes puntos de ebullición, con lo cual a una misma temperatura, diferentes sustancias pueden encontrarse en diferentes estados, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Ejemplo, a 30 grados centígrados el agua es líquida, pero el hierro es sólido. Las mismas sustancias a menos 5 grados son sólidas. Las mismas sustancias a 2000 grados son gas. En la siguiente tabla se pueden ver la temperatura de fusión y de ebullición de diferentes sustancias. Por ejemplo, tenemos el agua, el hierro, el plomo, el aluminio, oxígeno, cloro, acetona y alcohol etílico. Cada una de estas sustancias tiene diferentes puntos de fusión y también diferentes puntos de ebullición. En la columna también encontrarán una propiedad de cada una de estas sustancias, que es la densidad, y también algunos usos que se le da a estas sustancias. ¿En qué estado se encontrarían el agua, el alcohol y el cloro a menos 18 grados? Pensemos que el agua tiene un punto de fusión de 0 y un punto de ebullición de 100. Como estamos hablando de menos 18, estamos por debajo del punto de fusión. Es decir, que estaremos, para el caso del agua, en estado sólido. Por otra parte, en el caso del alcohol, su temperatura de fusión es menor a 117 grados. Como estamos hablando de 18 grados la temperatura de referencia, no estamos por debajo de esa temperatura, sino que estamos por encima. No llegamos a la temperatura de ebullición, ya que la temperatura de ebullición del alcohol es 78 grados. Estamos comprendidas entre el punto de fusión y el punto de ebullición. En ese caso, el alcohol estará en estado líquido. En el caso del cloro, y acá quiero detenerme un momento, el cloro como sustancia pura, no el cloro que se vende comercialmente en algunas químicas o en algunos negocios de limpieza, que es el cloro tipo lavandina. El cloro tipo lavandina es un compuesto químico
que no es cloro puro, sino que es hidróxido de hipoclorito de sodio. Entonces, debemos hacer esta diferencia. En la tabla vemos que el cloro, en estado puro, tiene una temperatura de fusión de menos 102 grados y un punto de ebullición de menos 33,7. Entonces, si la temperatura de referencia es de menos 18, nos encontraremos por encima de la temperatura de ebullición. En este caso, el cloro se encontrará en estado gaseoso. Espero que le haya sido útil esta pequeña explicación. Les dejo mis saludos, espero que se encuentren bien y no duden en consultarme cualquier otra pregunta. Muchas gracias.